Bienvenidos al podcast de la Iglesia La Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites en nuestra página www.ccc-online.org. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y tu vida sea edificada con este mensaje. Buenos días, hermanos. Qué gusto estar con ustedes acá. Como ya les comentó Esteban, no quiero hablar mucho de mí porque creo que todos venimos a escuchar la palabra de Dios, pero es un gusto poder tener este tiempo acá con ustedes, poder abrir la palabra y poder crecer a través del conocimiento de la palabra. Así que si pueden abrir sus Biblias en el capítulo número 5 de Primera de Pedro, capítulo 5, es el último capítulo, es el cierre de esa preciosa carta, de esa epístola que algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de leer, de estudiarla. Vamos a estar viendo en el capítulo 5 versículos de ese último capítulo de Primera de Pedro. Permítanme un momento terminar de arreglar acá y creo que estamos. Vamos a hacerlo acá. Sí, ahí queda. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a estar viendo 5 versículos, así que si por ahí tienen para apuntar, vayan apuntando, porque vamos a recorrer un poco ahí acerca de esos 5 versículos. Hay mucha riqueza y mucha información en estos 5 versículos del capítulo 5, arrancando del versículo 5, todo suena con 5, pero vamos a estar viendo ahí estos puntos que nos van a ayudar a entender un poco más acerca del corazón de Dios. A manera de introducción, permítanme a aquellos que a lo mejor no han tenido la oportunidad de estudiar o de analizar un poco más profundamente, a lo mejor la hemos leído, pero no hemos tenido el tiempo de profundizar en esta epístola, en esta carta. Déjenme darle un poquito del contexto, un contexto histórico, de qué se trata la carta, quién la escribió y a quién fue escrita. Es muy importante para poder analizar esta porción del capítulo 5. Alrededor del año 64 después de Cristo hubo un gran incendio que, no sé si algunos de ustedes lo saben, devastó la ciudad de Roma. Fue un incendio terrible, destruyó casi toda la ciudad de Roma, el cual fue instigado por el mismo emperador de Roma, por el César de Roma. El mismo emperador Nerón fue el que lo hizo. Este tipo era un hombre que, aparte de que era diabólico, era un hombre que tenía una obsesión con construir. Él tenía una obsesión con edificar y como quería seguir edificando, mandó a quemar Roma. Una persona muy diabólica. Y peor aún, el problema fue que al verse atrapado, ya que no le creyeron de que él no había sido, él comenzó a apuntar hacia los cristianos. Le echó la culpa, los utilizó como un chivo expiatorio, diciendo de que los cristianos habían sido los culpables de que se haya incendiado Roma. Y poco a poco comenzaron a meter dentro de la cabeza de los ciudadanos romanos y del imperio romano de que los cristianos eran enemigos de Roma. Bueno, esto no era nuevo porque ya desde el comienzo, desde el cristianismo, desde que comenzó el cristianismo, los romanos veían a los cristianos como gente rara, como gente que estaba en contra de los romanos porque no adoraban a los dioses que adoraban los romanos y no adoraban al César. Entonces ya había un poquito de fricción entre los cristianos y los romanos, y el imperio romano era lo que gobernaba la gran mayoría de Asia Menor, de la antigua Palestina. Entonces era una situación difícil, pero con esto de que comenzaron a seguirlos echándole la culpa de haber quemado a Roma, podríamos decir que se desató la primera
oficial gran persecución en contra de los cristianos. Ahora, piensen por un momento, imagínense que nosotros estamos siendo perseguidos ahora en el 2023 ya, 2023. Pero digamos que a partir del 2023, el gobierno de los Estados Unidos comienza a perseguirnos porque quiere meternos presos. No estamos en esa situación, gracias al Señor, todavía. Pero quiero que piensen por un momento de que a la hora de que Pedro, que estaba escribiéndole a estos hermanos que se encontraban en Asia Menor, dispersos en diferentes ciudades, tenía en mente de que estaban en medio de una persecución que se iba a poner peor, no iba a mejorar. Una persecución que a través de los libros de la historia entendemos de que llegaron a meter presos a los cristianos que no negaran a Cristo. Los metieron presos, los encarcelaron, murieron dentro de las cárceles, pero ese era el mejor de los casos. Porque algunos los quemaron vivos y los utilizaban como antorchas para alumbrar los jardines de Roma. Los latiguearon, los llevaron y los hicieron como un espectáculo para que las fieras se los comieran y la gente presenciara eso. Separaron a los padres de los hijos, los mataron a espada, les cortaron la cabeza. O sea, no era una situación muy bonita, era una situación grave, era una situación extrema, pero aún en medio de esa situación y aún estando también bajo una situación extrema, el apóstol Pedro escribe esta carta, esta epístola a estos hermanos que estaban siendo perseguidos, que se encontraban en problemas y que iban a estar mucho peor en medio de la sociedad, con palabras cálidas y con expresiones de amor, combinada con instrucciones prácticas que hacen de esta carta y esta epístola una fuente única de ánimo para los cristianos que verdaderamente desean servir al Señor aunque les cueste la vida. Ahora, nosotros no estamos en esa situación por el lado de persecución, pero sí debemos de tener la disposición de querer obedecer la palabra de Dios aunque nos cueste la vida. Entonces es importante que nosotros tengamos en mente mientras vamos analizando estos versículos a quién fue escrito, en qué situación se encontraban estos cristianos. Asimismo, a manera de resumen, quiero que sepan que los primeros 4 capítulos hablan acerca de cuál es la identidad del cristiano dentro del pueblo de Dios en Cristo Jesús, cuál es el sacrificio que hizo Jesús. El apóstol Pedro va escribiendo y va desarrollando una idea. Y la idea que va desarrollando el apóstol Pedro es bien sencilla. No somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Estamos de paso por este mundo porque algún día vamos a morir y vamos a abandonar este lugar. Asimismo, el apóstol Pedro quiere que entienda a su audiencia de que le pertenecemos a Cristo, que Él hizo un sacrificio sobrenatural por nosotros, que Él nos pide obediencia y amor porque Él ya pagó por nosotros. No le pertenecemos a Él, al mundo, le pertenecemos a Él. Es lo que está escribiendo el apóstol Pedro a estos hermanos. Por consiguiente, también a nosotros les enseña cómo deben de tratar a los demás, cómo deben de relacionarse con las autoridades. Esta epístola habla acerca del sometimiento, lo vamos a ver un poco más adelante. Y también da instrucciones de cómo debe de actuar el cristiano en medio de los problemas. Ahora, teniendo eso en mente, esta mañana estaremos observando 5 preceptos que te ayudan a atravesar las dificultades con madurez espiritual. Vamos a estar viendo 5 preceptos que te ayudan a atravesar las dificultades con madurez espiritual. Déjenme repetirlo una vez más para que lo puedan anotar. Estaremos viendo 5 preceptos que te ayudan a atravesar las dificultades con madurez espiritual. Ahora, ¿qué significa un precepto para que todos lo tengan en mente? Un precepto es una orden, es una instrucción, es un mandato, el cual la persona que está a cargo de los demás da para que lo cumplan. O sea, cuando Pedro escribe esto de parte de Dios, no es a ver si les da la gana o se levantaron con el pie derecho esta mañana. Esto es lo que necesitan y deben de hacer para atravesar las dificultades con una madurez espiritual.
Y sin más preámbulos, permítanme leer esos 5 versículos y después de eso orar para que el Señor siga guiando nuestras vidas. Observen ahí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Dice lo siguiente: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oremos. Señor, qué privilegio el poder estar esta mañana abriendo tu palabra. Gracias porque a pesar de que no estamos en la misma situación en la que estaban viviendo estos hermanos perseguidos alrededor del mundo, Señor, también tenemos dificultades, problemas, cierta clase de persecución por nuestras familias que no creen en ti, por nuestros empleadores, aún por el mismo gobierno de esta nación y de las naciones de alrededor, las cuales son hostiles en contra del Evangelio. Padre, ayúdanos a poder abrazar estos preceptos, ayúdanos y capacítanos para cumplirlos, ayúdanos a poder también compartirlos para que tú seas glorificado, tu nombre sea exaltado y el bien de tu pueblo. Amén. Ok, arranquemos con el primer precepto. Vamos a estar viendo estos 5 preceptos y el primer precepto que encontramos está ahí en el versículo 5. Una vez más observen cómo comienza el versículo 5 diciendo: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Estad sujetos a los ancianos. Aquí Pedro utiliza una palabra igualmente para relacionar la responsabilidad que los ancianos tenían de cuidar la congregación. Eso está en los versículos del 1 al 4, no lo vamos a leer, después ustedes lo pueden leer. Los versículos del 1 al 4 habla de la responsabilidad del anciano. Ahora, no estamos hablando de alguien de edad avanzada, estamos hablando de los líderes de la iglesia, los líderes de la iglesia. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí, así como los líderes de la iglesia son responsables de cuidar de la grey, de cuidar de la congregación, de cuidar de los miembros de la iglesia local, de esa misma manera hay una responsabilidad que tienen los jóvenes de estar sujetos a esos líderes. Ahora, a lo mejor lo que estamos aquí decimos, bueno, cuando hablan de jóvenes están hablando de gente que tiene 20 o menos años. Tengan en cuenta que la cultura de esa época llamaba joven a alguien que tenía incluso hasta 49 años. Entonces yo creo que la mayoría estamos ahí incluidos, ¿no? La mayoría estamos ahí incluidos. No importa la edad que tengas, la realidad es que este es un precepto indicando a las personas que son o están bajo el liderazgo de los ancianos, de los pastores. Entonces es algo que está hablando Pedro diciendo, miren, así como el anciano y el líder tiene que cuidar de tu vida, tú también tienes que someterte a tus líderes. E incluso es hermoso como Pedro se adelanta a su audiencia diciendo, bueno, pues no estoy tan seguro, a lo mejor eso es solo para los más jóvenes. Y miren cómo continúa diciendo ahí el versículo 5, miren lo que continúa escribiendo, ¿no? Dice, y todos, dice. Y todos, ya ahí metió a todos en la misma funda. Ahí el que dijo, no, yo no estoy incluido, ya tuvo que saltar dentro de esa. Entonces, tienen que estar sujetos a los ancianos, todos, continúa diciendo, sumisos unos a otros. O sea, esto es una responsabilidad que abarca toda la iglesia. No es el líder porque Dios lo llamó, porque tiene una relación diferente con Dios. No es el hermano que tiene muchos años dentro de la congregación. No es las mujeres porque son más espirituales que a veces los hombres o porque oran más.
Esto es una responsabilidad de todos y cada uno de los que dicen ser parte del cuerpo de Cristo. Así como cuidan los ancianos, el resto de la congregación es llamada a sujetarse. Ahora, una pregunta que se nos viene a la cabeza es: ¿qué significa sujetarse? O sea, ¿tenemos que agarrarnos o ellos tienen que agarrarnos? ¿A qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice sujetarse? Bueno, la palabra sujetarse significa algo más que obediencia. No es solamente obedecer a los ancianos. Es entender que la persona que está sobre ti, la que está la que te está ordenando, la persona que es tu líder, ella está puesta ahí porque Dios es el que te la puso en ese lugar, en esa posición. Es Dios el que puso a esa persona como líder. Así es la estructura que Dios ha diseñado, es lo que Él ha querido, no es lo que se inventó el pastor o el líder. No es el pastor Esteban el que inventó esto, es lo que la palabra de Dios dice, porque es la estructura que Dios ha dejado en su iglesia. Entonces, esto para el apóstol Pedro y para todos los hermanos de esa época puede ser un poco diferente a lo que venían viendo en la cultura de que le rodeaba en el mundo, pero es lo que Dios ya había establecido. Observen las palabras de Pablo. Incluso Pablo tenía seguro cuál era el orden dentro de la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 23, Efesios capítulo 5, pueden anotarlo, se los leo yo. Efesios capítulo 5, versículo 23, Pablo dice esto: Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, y Él es su Salvador. En otras palabras, aunque el hombre es la cabeza de la mujer y hay un orden dentro del hogar y hay un orden dentro de la iglesia, hay alguien que es superior, hay un líder que es el que lidera sobre todas las cosas que se dan aquí en esta tierra. Y ese es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. No es el líder, la cabeza de la iglesia. El líder es solamente un representante, alguien que está sometiéndose, sujetándose a lo que Cristo manda. De esa misma manera, tú y yo y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de los que estamos dentro de las congregaciones, debemos sujetarnos a nuestros líderes. Es increíble porque al Pedro utilizar gramáticamente estas palabras, utiliza imperativos, o sea, mandatos con un carácter de urgencia. El precepto es urgente. Pedro sabe y lo reconoce. ¿Saben por qué? Porque se venían días peores. O sea, no iba a mejorar la cosa. No es que la cosa estaba un poco oscura y se iba a poner un poquito más clara. Se iba a poner peor. Y es por eso mismo que él escribe con una palabra de urgencia a que se sometan a las autoridades, porque si no obedecen a lo que Dios manda, es muy probable de que les vaya peor que la persecución. Peor. Otra razón clara que encontramos dentro de las palabras de Pedro a que debemos de someternos a las autoridades, no solamente si es que estamos en persecución o estamos en peligro o estamos en un proceso difícil. Es las palabras del autor de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice lo siguiente, el autor de Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos, o sea, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, ¿no verdad? Pero continúa diciendo, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Entonces, la realidad es que, aparte de que el sujetarte a tus líderes agrada a Dios, te ayuda a poder pasar en medio de las dificultades con una madurez espiritual, también eso ayuda a que tus líderes puedan seguir velando por tu alma, orando por tu vida, ministrando tu vida, ayudándote y aconsejándote, y lo hagan de manera tranquila, de manera gozosa. No hay nada peor cuando uno está liderando en cualquier área de la vida, como madre, como padre, como hermano mayor o en el trabajo. No hay nada más difícil que tener a alguien que no se quiera someter a tus órdenes. Claro, no como un dictador,
sino con amor, ¿no? Como cuando uno le dice a los hijos, yo te digo esto y te mando esto porque quiero tu bien y porque te amo. Pero a veces el hijo o esa persona que está bajo tus órdenes no quiere someterse. Eso trae peso al corazón de los líderes, eso trae peso al corazón de los ancianos. Y es por eso que el autor de Hebreos dice, sométanse para que ellos puedan velar por ustedes con alegría y no se sientan mal y no se estén quejando delante de Dios. Señor, por favor, ayúdame, o te los llevas o te los mando, o alguna cosa así que puede decir alguien. No creo que el pastor Esteban haga esa oración, ¿no? Pero, porque aquí no es así. Él me ha hablado muy bien de ustedes, así que tranquilos, no estoy hablando de ustedes. Pero está claro que la estructura del sometimiento es importante y abarca todas las áreas de la iglesia. Por eso el apóstol ya venía incluso hablando de eso. Ustedes pueden verlo después, si quieren anótenlo. El apóstol ya vino hablando acerca de esa estructura de sometimiento en el capítulo 2, versículo 13. Él habló de la relación entre el gobierno, ¿no? El gobierno y nosotros, ¿no? Las instituciones humanas y el rey, ¿no? En esta época no hay rey, pero es más o menos algo parecido. Cuando habla del rey está hablando de el gobierno. Y el apóstol dice, bueno, sujétense al gobierno. Y suena sin sentido porque el gobierno los estaba persiguiendo. Pero hay un interés de por medio, que cuando alguien te manda a hacer algo que tiene autoridad sobre tu vida, tú tienes que obedecerlo. Asimismo, en el capítulo 2, versículo 18, habla de cómo los empleados deben de someterse a los empleadores. Claro, aquí lo vemos diciendo los amos los esclavos hay que someterse a los amos, pues nosotros ya no vivimos en ese contexto de esclavitud, pero se aplica a nuestras vidas de que yo tengo que someterme a mi empleador, no voy a hacer lo que me da la gana solo porque él no es salvo. Ahora, ¿cuál es la excepción a la regla? Cuando el empleador, cuando el gobierno o cuando esa persona que está sobre ti te está mandando a ir en contra de la palabra de Dios. Ahí es cuando tú das dos pasos para atrás y dices, no, un momentito, yo sé que Pedro me instruye al sometimiento, al sujetarse a la estructura, pero cuando va en contra de lo que está escrito y lo que Dios manda, yo no me puedo someter a esa estructura, yo me someto a la estructura superior, que es la que viene de los cielos, a la estructura de Dios. Ahí es cuando nosotros decimos, lo siento, pero si tú me mandas a que no me puedo congregar, a que no puedo seguir ministrando, a que no puedo seguir predicando el evangelio por cualquier motivo, sea por una pandemia o porque algo mal está pasando o porque no le gusta al gobierno que hablen de Cristo, pues nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar de someternos al gobierno y someternos al gobierno principal, que es el de Cristo, y decir, no puedo ir en contra de la palabra de Dios. Y es por eso que a pesar de que manda la sujeción, tenemos que estar claros de que la sujeción solo abarca a todo lo que tiene que ver con lo que manda Dios en su palabra. Todo lo que está contrario a su palabra, nosotros necesitamos dar dos pasos atrás, analizarlo, orar y obedecer lo que dice Dios. Es muy importante. Ahora, permítanme darle un ejemplo de la importancia de la sujeción. Solo piensen por un momento en esto, brevemente. Imagínense que yo estoy en un día de mi trabajo y no he alcanzado a comer y es tarde, mi esposa me ha hecho esos almuerzos deliciosos que me sabe enviar y estoy con un hambre terrible, esa hambre que dice, no, me como un brazo. Y estoy sentado en mi trabajo y me tengo que parar, calentar la comida, sentarme y comenzar a comer. Y de repente, a lo que yo me voy a parar, mi cerebro, que es el que da las instrucciones a mis brazos, a mi boca, a mi cuerpo, a mis piernas, comienza a decirle a mis piernas que se paren para ir a calentar la comida y la pierna derecha dice, no tengo ganas, no me gusta, no me siento bien. Y la pierna izquierda dice, sí, pues yo me quiero ir para otro lado. ¿Cómo hago para hacerlo? ¿Cómo hago para pararme? Sería una catástrofe. Porque por más que tenga hambre y quiera hacer algo, parte de mi cuerpo está rebelándose contra mí y quiere hacer lo que a él le da la gana. Imagínense que logro, después de estar hablando e intermediando con mi cuerpo, logro que mi cuerpo se pare, logro que mis brazos me hagan caso, llego y caliento la comida, la sirvo, me siento y voy a comenzar a comer y la boca no se quiere abrir. Y la boca no quiere abrirse y los dientes no quieren masticar. Y digo, ¿pero qué pasó ahora acá? Tengo mucha hambre. ¿Qué es lo que está pasando? No, la boca dice, no, yo estoy cansado, no quiero hacerlo, no me parece. La verdad es que me siento cansado, no amanecí con ganas de obedecer.
¿Cómo voy a poder comer? No podría comer, sería imposible. Una catástrofe, me podría hasta a lo mejor morir de hambre. Voy a estar desnutrido. O sea, el hecho de que mi boca quiera tomar decisiones fuera del conjunto del cuerpo y no se someta a lo que mi cabeza dice puede lograr que haya una catástrofe en mi vida. Claro, estoy hablando exageradamente, eso no pasa normalmente. Pero recuerden que nosotros somos parte de un cuerpo. Tú y yo somos parte de un cuerpo. Y como parte de un cuerpo, necesitamos someternos a la estructura que Dios ha dado por medio de sus líderes y por medio de lo que Dios quiere que los líderes hagan. Si tú quieres hacer lo que a ti te da la gana o si tú no te sientes con ganas de hacer lo que Dios manda a través de los líderes, es muy probable que sea una situación como la que les conté hace un momento. Una pierna quiere hacer lo que quiere, la otra pierna quiere hacer otra cosa, los brazos no quieren reaccionar y al final del día la boca no quiere masticar. Eso perjudica a todo el cuerpo y va en contra de lo que dice la cabeza, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, amados hermanos, como estamos viendo, este primer precepto es muy importante para la vida del cristiano y es muy importante para poder incluso pasar en medio de las pruebas. Es muy importante para poder pasar en medio de las dificultades con una actitud de madurez espiritual. Hay que someternos a la guía, la disciplina, el consejo, la amonestación de los ancianos y líderes de tu iglesia. No podemos andar como si tuviéramos la cabeza por otro lado y el cuerpo por otro, como vimos en el ejemplo de hace un momento. Es necesario sujetarnos a Cristo. Es necesario sujetarnos a nuestros ancianos, sabiendo de que esto es bueno y esto le agrada a Dios. Y esto te va a ayudar a poder estar activo en cómo pasar dificultades, porque va a haber momentos difíciles en donde te va a costar obedecer, pero cuando tú ya estás tan acostumbrado a someterte, te va a ser más fácil. Te va a ser más fácil. Entonces, si deseas continuar madurando espiritualmente para poder pasar en medio de las dificultades de manera correcta, permíteme darte el segundo precepto de esta mañana. Número 2, observen ahí en sus Biblias. Veamos el segundo precepto. El segundo precepto es revístete de humildad. Revístete de humildad. Vimos que hay que sujetarnos a nuestros líderes, a los ancianos. Número 2, revístete de humildad. Versículo 5, la segunda parte del versículo 5, Pedro continúa diciendo: sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Observen esa palabra como resalta ahí en medio de sus Biblias, revestidos de humildad. Ese es el segundo precepto importante. La palabra revestidos es usada muy poco en el Nuevo Testamento. Esta palabra revestidos no la ves muy seguido dentro del contexto del Nuevo Testamento y tiene una connotación, un sentido de atarse algo a uno mismo. No es solamente de quitarse algo y ponerse algo, sino que al ponérselo uno mismo, como atarse algo. Y es algo que da a entender que uno lo hace, es una acción que uno realiza. No es que te quedas ahí paralizado y alguien viene y te viste, como cuando eres niño, ¿no? Es una acción que tú debes de realizar. Ya, también es interesante que mientras estaba estudiando me di cuenta que la raíz de esta palabra revestidos en el original habla de algo que va acompañado como amarrar a un nudo, como cuando tú te pones la corbata, los varones, ¿no? Se ponen la corbata, o como cuando te amarras un delantal. O sea, es algo que te tienes que vestir, pero agarrarlo fuerte. Tienes que amarrarlo. Entonces, cuando el apóstol dice revestidos de humildad, Pedro está relacionando este precepto con la metáfora que se deriva de atarse algo a la cintura. Seguramente él tenía en mente o recordó lo de la situación cuando Jesucristo, recuerdan, estaba en el aposento alto y él le lava los pies. ¿Se acuerdan esa historia? De que él le lava los pies a los discípulos. Estoy seguro que a lo mejor Pedro estaba pensando un poco en eso. Capítulo 13 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, podemos ir ahí para leerlo, es muy interesante, pero también habla, o sea, el punto es que Jesucristo está pensando no solamente en cómo Jesucristo lavó los pies a los discípulos, sino la forma en cómo lo hizo, la forma en cómo él lava los pies de sus discípulos.
Observen ahí en el capítulo 13 del libro de Juan, el versículo 4 específicamente. Después en sus casas pueden leer un poco más acerca de esta maravillosa narrativa, esta maravillosa historia de cómo Jesús actuó con sus discípulos. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ahí está la palabra, se la ciñó, se la amarró. Esa es la relación con esta palabra de revestirse, es quitarse algo, ponerse algo y ceñirse algo. Entonces, podríamos decir que lo que está ordenando aquí o lo que está mandando Pedro es: cíñete de humildad. No es solamente ponte humildad, no solamente busca la humildad, sino que cíñete la humildad, amárratela. Y es interesante porque el ejemplo de Jesucristo de revestirse de humildad que vemos en este capítulo 13 es uno de los máximos. ¿Saben por qué? Porque en la época en que Jesús le lava los pies a los discípulos, el empleo más bajo dentro de un hogar era el que lavaba los pies a las personas. O sea, el empleado que lo ponían a lavarle los pies a las personas que llegaban visitando ese hogar eran como quien dice: bueno, el último de todos los empleados. Llámame a fulanito, que es el que recién comenzó y es el que menos le pagamos. Tráiganlo para que le lave los pies a los visitantes. Y ahora vemos al Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías. Estamos viéndolo aquí, al maestro de estos discípulos, después de comer, haciendo ese acto, inclinándose y ciñéndose una toalla para lavarle los pies a sus discípulos. Qué manera de revestirse de humildad de Jesucristo y darle un ejemplo. Y lo ven más adelante, él dice: así él es un ejemplo como él ha hecho para que ellos también lo hagan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es importante nosotros siempre, porque aunque no lo crean, hay cierto orgullo dentro de nosotros, que esa es la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. Es normal, pero no porque sea normal hay que justificarlo. Una traducción podría ser así, más o menos, en esto con respecto a revestidos de humildad. Todos ustedes deben de vestirse con humildad los unos a los otros. Los unos a los otros. ¿Por qué es importante recalcar lo de los unos a los otros? Porque acuérdense, somos un cuerpo. Aquí no hay llaneros solitarios. Aquí no hay, este es el supercacique y todos los demás no valemos. Aquí somos todos un solo cuerpo. El que es la cabeza es Cristo, pero Él ha establecido ciertas reglas, ciertos patrones y a ciertas personas que están en diferentes cargos. Y es por eso que todos debemos de revestirnos de humildad. Ahora, si el ejemplo de Cristo no era suficiente, a lo mejor que estaba en la cabeza de Pedro, Pedro se anticipa y miren, dice y les da como un porqué. O sea, si para ustedes no es suficiente el hecho de que a lo mejor yo en un momento les habré contado acerca de Jesús y lo que Él hizo, Pedro dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, hermano, hermano, si para ti no es suficiente haber visto el ejemplo de Cristo en las Escrituras, observa lo que dice Pedro: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa palabra resistir es una palabra fuerte, es una palabra enfática, es una palabra que se podría traducir que alguien que resiste es alguien que está hostil, está con enfado en contra de esa otra persona. Ahora, si me dicen, a lo mejor, no un ejemplo, el pastor Esteban está un poco hostil en contra tuyo, me dolería porque lo quiero mucho y es mi hermano. Pero no me asustaría tanto porque yo sé que él es pacífico, él es tranquilo. Ahora, estamos hablando de Dios. Un Dios que es bueno, que es santo, pero que es fuego consumidor. Un Dios con el que no se puede jugar. Un Dios que es el dueño y el que da y quita la vida. Un Dios que es justo y Él dice que no va a permitir que el injusto, el que no está con Cristo, el que está actuando fuera de Cristo, se salga con la suya, porque el día del juicio va a tener que dar cuentas eternas. Entonces, estas palabras son fuertes. O sea, estas palabras son para paralizarte y decir: a ver, un momentito, ok, ¿por qué me tengo que revestir? Bueno, sí, me llega el ejemplo de Cristo, pero aparte de eso, porque Dios el Padre resiste, está en contra de aquellos que son soberbios. Aquellos que son soberbios, aquellos que niegan la grandeza de Dios. La soberbia es una expresión del orgullo. Entonces, es lo que está diciendo. Él está en contra de todos aquellos
que no reconocen la estructura de Dios, que es Dios el que lo está mandando. Ahora miren, el hecho de que Él utilice esas palabras también está relacionado, por ejemplo, la soberbia es algo tan malo que tú lo encuentras, por ejemplo, en la lista de Romanos capítulo 1. Pablo utiliza esa palabra de soberbia en Romanos capítulo 1, en los versículos del 28 al 33. ¿Recuerdan esa lista de aquellos que niegan que Dios existe? O sea, es una categoría grave. O sea, no es cualquier cosa. No es eso que, bueno, estamos un poquito rebeldes. La soberbia es algo que identifica, por así decirlo, a aquellos que dicen, aquí no hay un Dios. O sea, yo puedo hacer lo que me da la gana. Ahora, tú puedes decir, bueno, yo no digo eso. Yo soy un hijo de Dios. Yo vengo y estoy aquí, estoy escuchando su palabra, me congrego. Pero en el momento en donde tú no obedeces el precepto de revestirte de humildad, estás actuando con soberbia y estás entrando o estás pasando y rozando la categoría de los soberbios que están en la lista ahí en Romanos capítulo 1, versículo 28 al 33. Y es una lista muy fea, como la pueden observar ahí. Pero el punto, más allá de que a lo mejor tú digas, bueno, no estoy en esa lista, yo no niego a Dios, yo no niego que existe Dios, yo no lo he dejado a un lado, yo creo en Jesucristo. Bueno, entonces aléjate de todo lo que tenga que ver y esté relacionado a la soberbia. Y por favor, busca constantemente revestirte de humildad. Y recuerda de que Dios está en contra de los soberbios, pero por otro lado da gracia al que es humilde, al que se humilla, al que reconoce que Dios es el dueño de todo y nosotros estamos aquí solo para obedecer. Al que reconoce que en la obediencia está la bendición. Al que reconoce de que si yo obedezco, no importa que me persigan o a lo mejor me tiren a las fieras, yo estoy bien con Dios y el resto pasa todo a segundo plano. Por eso es que el apóstol Pedro cierra ahí, volvamos a nuestro texto, cierra ahí en el capítulo 5, versículo 5, diciendo, y da gracia a los humildes. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios bueno. Pero Dios da gracia a las personas cuando son humildes, cuando se humillan. Miren, qué mejor ejemplo para entender esta situación es el de Saúl y el de David, ¿no? Saúl y David, ambos reyes de Israel, ambos cometieron pecados. Podríamos decir que David fue peor que Saúl. Seamos sinceros, si pones en una balanza los pecados de David y los pecados de Saúl, tú dirías, este tipo mató, este tipo codició, este tipo fornicó, este tipo adulteró, este tipo mintió. O sea, el de acá también hizo sus cosas, ¿no? Y fueron malas, ¿no? ¿Saben cuál es la única diferencia entre ellos dos? David se humilló delante de Dios y reconoció su pecado. Y Saúl dijo, el pueblo quiso llevarse eso. No fui yo iba a llevarme todo, el pueblo lo hizo. Saúl temía más al hombre que a Dios. David temía más a Dios que a los hombres. Por eso David, después de esa situación tan terrible, escribe en el Salmo 51, versículo 17, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Él decía, ¿sabes qué, Señor? Quítame el reino, llévate a todos, llévate a la familia, llévate a mi esposa, llévate a los hijos, quítame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Que tú no te vayas de mí, que tú no te alejes de mí. Llévate todo lo que tú quieras, vuélveme a cuidar a ovejas atrás, descuidado. Yo no quiero perder mi relación contigo. Por eso la importancia de constantemente estar buscando revestirnos de la humildad, de buscar el carácter de Cristo, de imitar a Cristo, de imitar a los que actúan como Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El poder decir, ¿sabes qué, Señor? Me humillo delante de ti y reconozco que no estoy bien y necesito de ti. Quiero obedecerte, quiero cumplir con tu palabra. Amado hermano, el camino del creyente definitivamente es el buscar constantemente revestirse y vivir humildad. Es buscar estar del lado de los que da gracia a Dios, no de los que están en contra de Dios y que Dios los resiste. Eso es lo que necesitas, amado hermano. Es un precepto que tienes que abrazar y que tienes que amar. Número 3, vayamos al tercer precepto rápidamente.
Número 3, el tercer precepto que te va a ayudar a poder pasar las pruebas, las dificultades con una madurez espiritual que es la que Dios espera de ti, la encontramos en el versículo 6, el siguiente versículo 6. Tercer precepto, humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios. Ahora, esto va cogido de la mano y está relacionado con lo que venimos hablando, ¿no? El revestirnos de humildad. Ahora Él nos está diciendo, bueno, pero también debes de humillarte delante de Dios. Y es un concepto un poquito separado, aunque están muy unidos. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La práctica más efectiva de vivir una vida madura es la de humillarse delante de Dios. Es la de buscar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dice y yo decir, sí, Señor, yo me alineo a tus pensamientos. Yo me alineo a lo que tú digas. El mismo Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. Si tú y yo queremos decir, bueno, yo quiero vivir una vida humillada delante de Dios. Yo quiero vivir una vida humilde delante de Dios. Yo quiero vivir una vida sometida debajo de Dios. Bueno, apunta a lo que ha hecho Jesucristo y está escrito en su palabra. Para que puedan anotar ahí, si pueden, por favor, anótenlo. Mateo capítulo 18. En los versículos del 2 al 4 habla claramente acerca del carácter de Cristo, de cómo Él se humilla. Mateo 18, 2 al 4, Mateo 20, del 26 al 28 también. Vemos claramente el ejemplo de Jesucristo, cómo Él buscaba agradarle al Padre, cómo Él siempre busca humillarse a sí mismo. Entonces, es bien sencillo. La parte de humillarse ante Dios, solo tenemos que hacer es buscar la guía. Mateo 18, 2 al 4, Mateo 20, 26 al 28. Esas solo son dos partes. Hay muchas otras partes más. Solo busquen en los evangelios. Cuando tú lees los evangelios y te das cuenta la forma como actuaba Jesucristo, esas son las que debemos de seguir. Eso es lo que tenemos que ver. Y también otra cosa muy importante, observen cómo actúan sus líderes, cómo actúan sus pastores, cómo actúan sus ancianos. Vean su buen ejemplo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Imítenlo. Imítenlo. Oh, pero es que yo no soy así, a mí no me gusta estar saludando a todo el mundo. Bueno, no tienes que saludar a todo el mundo, pero esfuérzate a saludar a alguien. Esfuérzate a imitar lo que tu pastor, tu líder hace, de poder hablar con cada una de las personas que vienen los domingos acá. Busca dejar tu zona de comodidad. Eso es lo que significa a veces humillarte, porque a veces no es que yo soy así, así me hice, así yo he vivido. Bueno, salte de esa zona de comodidad, da 2 pasos a un lado o para adelante y haz lo que Dios te está mandando a hacer. No importa si te sientes mal o si sientes como que es muy bajo, hazlo. Hazlo porque el mejor ejemplo que tenemos es de Jesucristo. ¿Qué mayor ejemplo de humillarse a lo sumo? Jesucristo dice que siendo igual a Dios, dice la palabra de Dios, no le importó ser semejante a Dios y se humilló a lo sumo y cogió forma de hombre. Hermanos, entiendan esto. Dios mismo se hizo hombre, ya eso significa que Él se humilló. Se humilló. ¿Ustedes se imaginan un rey o ahora también que se creen reyes, los presidentes de las naciones? Por ejemplo, imagínense el presidente de este país y coger y irse a lo más pobre de alguno de nuestros países y meterse a vivir en una de esas chozas que ni casa, que ni puerta tienen, de ¿qué es lo que lo cubre? Los cubren a veces cortinas, ¿no? Hemos estado en esos lugares en donde hay extrema pobreza y no hay ni para comer cada día. Imagínense el presidente de esta nación yéndose allá abajo a vivir ahí. Bueno, Jesucristo fue mayor que ese ejemplo. Él siendo Dios se humilló convirtiéndose en ser humano y encima de eso se humilló al obedecer a Dios el Padre, aguantando a todos los seres humanos sus desprecios, su traición, sus malas palabras, sus golpes. Hasta lo escupieron, lo azotaron. Él podía solamente pensarlo y iban a quedar todos destruidos. Pero aún así, Él nos dio el ejemplo de cómo debemos de humillarnos ante Dios, ante lo que Él dice. Por eso es que Él continúa, observen ahí en el texto, volvamos al texto rápidamente. Él dice, bajo la poderosa mano de Dios. Pedro apunta a que debemos de seguir el ejemplo, como les tenía diciendo, de Jesucristo, sabiendo de que en la mano de Dios, en lo poderoso que Él es, estamos seguros.
O sea, yo no me humillo solamente por humillarme, yo me humillo sabiendo y reconociendo de que Dios es el creador de todas las cosas, que su mano es totalmente poderosa, que Él hace todo, que todo gira alrededor de lo que Él diga y puedo estar seguro, ya que estamos seguros en las manos de Él. Salmo 27:1, observen, vayan rápidamente al Salmo 27, capítulo 1. Salmo 27, capítulo 1. Observen las palabras del rey David. David sabía quién era Dios y sabía que él podía estar tranquilo, humillado delante de Dios. Por eso la diferencia con Saúl. Salmo 27:1 decía, Jehová es mi luz y mi salvador. Y él decía, ¿de quién he de temer? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salten ahí al versículo 3 y digan, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cuando tú tienes la actitud de humillarte bajo la poderosa mano de Dios, Dios te guarda, Dios te cuida, Él es el que te lleva, Él es el que hace las cosas por ti, tú no tienes que defenderte a ti mismo. Ahora, si la confianza en que Dios es todopoderoso está en tu vida y tú decides obedecer este precepto, Dios va a ayudarte, Dios va a guiarte. Por eso el apóstol continúa diciendo, observen, volvamos a nuestro texto una vez más, volvamos ahí a 1 de Pedro. Miren cómo continúa el apóstol diciendo, para que Él, dice, os exalte cuando fuere tiempo. Aquí lo que hace es animarlos una vez más con lo que ha venido haciendo durante toda su carta. ¿Se acuerdan que yo les conté? Él habla mucho acerca de la segunda venida. Porque imagínate qué mayor ventaja sobre tu vida el pensar que aunque me vaya mal aquí y aunque haya problemas, persecuciones, me cuelguen o me quemen, yo sé que tengo vida eterna en Cristo. Por eso el apóstol no le habla de cosas pasajeras. Habla de vez en cuando de cosas pasajeras, pero todo lo basa en la segunda venida de Cristo. Cristo va a volver o tú vas a ir a donde Él está. Una de las dos cosas van a pasar. Así que por eso Él dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En otras palabras, ¿qué pasa si yo me humillo bajo el poder de Dios y le obedezco humillándome? A lo mejor no te va a ir bien. A lo mejor no es que, Señor, yo me humillé, me están metiendo preso por el evangelio. No, Pedro dice, Él va a exaltarte cuando llegue el tiempo. Cuando fuere el tiempo, cuando llegues a la presencia de Dios, Él no te va a negar. Él va a darte entrada a la vida eterna por los méritos de Jesucristo. Puedes estar confiando en eso. Ahora, no es que haces para llegar, sino que porque Él te va a llevar, tú haces eso. Porque Él te ha dado salvación en Cristo por sus méritos, tú por eso obedeces y actúas así. No es que, Señor, ahora porque no obedecí este precepto que dijo el hermano Hugo, entonces me voy para el infierno. De ninguna manera. Es porque Cristo ya pagó por ti, que el apóstol Pedro dice a su audiencia, ustedes pueden hacer esto. Y recuerden que aunque sea duro, Dios va a exaltarlos cuando llegue el tiempo debido. Ahora, qué hermoso cómo continúa, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Él entiende de que no es fácil. O sea, yo me imagino Él pensando en estos hermanos perseguidos. Acá estamos muy cómodos, gracias al Señor. Hay cosas difíciles, sí. Pero imagínense estar siendo perseguidos, estar asustados, no saben qué hacer, estar verdaderamente con la mente diciendo, bueno, en cualquier momento esto se puede acabar, ¿no? Por eso Él les dice, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, descansen en Él. Acuérdense que Él es el que les va a dar, no se afanen, porque aunque los afanes de esta vida son difíciles, Cristo dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Vengan, que estando en Cristo uno tiene que estar tranquilo. Porque va a ser más fácil. No siempre. Porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la única manera de que tú puedas echar tu ansiedad sobre Él es reconociendo de que en Él tenemos vida eterna y Él cuida de nosotros. Por eso Él dice en el versículo 7, Él tiene cuidado de vosotros. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios?
si nosotros que somos malos padres sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a los hijos, ¿cuánto más que nuestro Padre que está en los cielos no va a dar buenas dádivas a los que se los pidan? O sea, si tú y yo a veces estamos queriendo cuidar a nuestros hijos, mira, queremos que te vaya bien. ¿Cuánto Dios no dice, yo sé lo que tú necesitas para que te vaya bien? Solo obedéceme, solo créeme, solo hazlo, toma el paso. Miren, los padres apostólicos o los padres de la iglesia primitiva, los que siguieron a los apóstoles, los que quedaron después de los apóstoles, seguramente los que estaban recibiendo estas cartas o los que le siguieron a ellos, la tenían bien clara. Ellos entendían acerca de eso, de la humillación y de la sujeción. Miren lo que dice Clemente, uno de los padres apostólicos. Aprende a someterte, escribe él, dejando a un lado la terquedad, soberbia y orgullo de tu lengua. Porque mejor es que ser hallado pequeño en el rebaño de Cristo y tener tu nombre en el libro de Dios, que ser tenido en gran honra y sin embargo ser echado de la esperanza eterna en Cristo Jesús. Es preferible eso a cualquier otra cosa. Y es por eso que el apóstol Pablo impulsa a que hagan eso. Pasemos a nuestra número 4, prosigamos al número 4, versículo 8, número 4, versículo 8. Miren lo que dice el apóstol: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A quien devorar. Observen lo que está ahora diciendo. Este cuarto punto es: prosigue atento, prosigue atento. Continúa, pero tienes que estar atento. Acuérdate que esto no es una carrera de quién llega primero, sino de quién se mantiene hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y aquí lo que él está apuntando, el apóstol, está apuntándole directamente a una actitud que tiene que tener todo creyente: ser sobrio y estar despierto. Tiene que estar atento, tiene que estar con tus sentidos bien puestos. Aquí literalmente lo que está diciendo: mira, olvídate de toda embriaguez, no solamente de trago, sino embriaguez espiritual. Olvídate de que no, lo que pasa es que yo escucho esos mensajitos porque me hacen sentir tan bien y me emocionan en el internet. No, eso solo te emocionan por un momento y después al rato te tumban. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos sobrios espiritualmente, sobrios mentalmente y que estemos pendientes, velando. Velad significa no durmiendo. ¿Y quién mejor que Pedro sabe que si te duermes te lleva a la corriente? ¿Recuerdan en el Getsemaní cuando Jesús iba y oraba y le decía: oren, velen, que ya vengo? 3 veces él regresó y Pedro con la baba por acá y dormido, ¿no? Totalmente dormido. Yo les pregunto una cosa: ¿qué pasó con Pedro después cuando estuvo dentro de donde lo tenían a Jesucristo? Lo negó 3 veces. Y uno puede decir: es que Pedro era un cobarde. No, espera un momentito, ponle un poquito rewind más atrás y recuerda que en medio de que se durmió y no velaba y no oraba y que lo negó 3 veces, ahí en medio él sacó un cuchillo y le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote con todas esas personas que estaban ahí. O sea, fácilmente lo iban a matar. O sea, valiente era. No era un cobarde. Lo que pasa es que espiritualmente no estaba firme. No estaba fuerte espiritualmente. Él pensaba como que, bueno, todo bien, acá estamos con Cristo, acá no va a pasar nada. Pero Cristo le está diciendo: vela, ora, para que no caigas en tentación. ¿Qué es lo que pasó? Cayó en tentación por no estar velando, por no estar pendiente, por no estar orando. Y eso es lo que Pedro seguramente le dice: bueno, déjenme añadirles algo más. Necesitan estar conscientes y necesitan estar velando en oración, estando sobrios. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo no necesito explicarles mucho eso, ¿no? Entienden la metáfora de un león rugiente. El león rugiente no está ahí: bueno, a ver, me llaman cuando esté el almuerzo. El león rugiente está ahí. No sé si han visto en National Geographic, él está ahí esperando ahí. Y comienza a dar vueltas. Y le da vuelta a la presa. Y si se le subió al árbol, le da vuelta al árbol y se hace como que se va y se esconde y espera que baje y ¡rum! Lo agarra y lo devora. Así está Satanás en contra de nosotros, buscando a ver quién se descuida, quién no está sobrio velando y ¡boom! Y después decimos: ¿pero por qué a mí, Señor? ¿Pero por qué a mí, pastor? Porque el pastor no va a ir y despertarte todos los días para que ores, o va a estar atrás tuyo: hermanito, ¿ya oraste? A lo mejor sí. Bueno, Esteban capaz que sí a veces, ¿no? Pero la realidad es que Dios espera que tú asumas tu rol,
que tú asumas tu rol de estar sobrio y velad, de ir prosiguiendo con atención, sabiendo que esto no es un juego. Nosotros a veces jugamos a ser cristianos, el enemigo nos juega a devorarte. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y es por eso que Él dice que estemos atentos, porque Él anda buscando a quien devorar. Ahora, eso no quiere decir de que por eso vamos a vivir con miedo todo el tiempo. Eso lo que quiere decir es que tenemos que estar apercibidos. Y es por eso que el último y quinto precepto lo vemos en el versículo 9. Él cierra el versículo 9 diciendo lo siguiente. Observen ahí, número 5. El quinto precepto lo tenemos ahí. Después de que Él dice que hay que estar sobrio y velad, ahora Él dice resistid con fe. Número 5, resistid con fe. O sea, estás velando, tienes que estar sobrio, tienes que estar atento porque el enemigo no está jugando, no juegues a ser cristiano, sé cristiano, agárrate de la mano de Cristo, pero también acuérdate que va a haber momentos en donde vas a tener que resistir. Hay momentos que hay que huir, pero hay momentos en que hay que resistir. Por eso Él dice, al cual, o sea, al enemigo, al diablo que anda queriendo devorarte y anda buscando para destruirte, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplen en nuestros hermanos alrededor del mundo. Ahora, solo permítanme explicarle brevemente qué significa resistir firme en la fe. Es una actitud que, una vez más, no es pasiva. Tenemos que ser, por así decirlo, agresivos. Necesitamos pararnos firmes. Necesitamos decir, de aquí nadie nos mueve. Eso más o menos como dice la armadura de Efesios 6, ¿no? En donde dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice? Resistid cuando venga el día malo. Ahora, no significa, me voy a poner esto, me voy a poner el otro. No, es seguir los pasos de lo que Dios dice para que tú puedas mantenerte anclado en la palabra de Dios. Y con fe, no anclado en el devocional, no anclado en el mensaje o en la canción que escuché el otro día en el internet. Es en sus promesas que son verdades. Él que Él resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Él, que es todopoderoso, en cuya mano puedo estar tranquilo, Él es el que te va a cuidar. Yo voy a resistir la tentación. Yo voy a resistir la tentación y buscar a imitar a Cristo, que resistió hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el mejor ejemplo. Es pararse firme y decir, bueno, esto está difícil, pero yo obedezco a lo que Dios dice o muero en el intento. Esa es la manera como hemos de pensar los cristianos. Y recordemos también que nosotros, gracias al Señor, no estamos en esa posición como estaban estos hermanos. No estamos ni siquiera en la posición de la que dice, por eso el autor de Hebreos dice, porque en vuestra lucha contra el pecado aún no habéis resistido hasta la muerte. O sea, no es que ninguno de los que estamos aquí dijimos, no, sí, yo el otro día por no mentir, por no molestar, casi me muero. No, es que yo por no estar chismeando y por no hacer las cosas mal y por no ponerme rebelde en contra de lo que decía el pastor, casi me muero. No nos pasa eso, seamos sinceros. Cada vez que hay una tentación, Dios da con la tentación la salida a través de la palabra, qué es lo que hemos de hacer. Entonces, no estamos en una situación extrema, pero tampoco esperemos a que la estemos, amados hermanos. No esperes a que estés en una enfermedad o en un problema o en una persecución o con peligro de muerte para recién decir, no, ahora sí quiero someterme a la voluntad de Dios, como dice el apóstol Pedro. Ahora sí quiero sujetarme a mis ancianos, quiero revestirme de humildad, quiero humillarme delante de Dios a lo que Él diga bajo su poderosa mano. Ahora sí voy a estar sobrio, voy a estar atento, no me voy a dormir, no voy a estar con pereza, ahora sí voy a velar. Porque ya cuando estés en el problema puede ser demasiado tarde y te va a costar más. Ahora, eso no quiere decir que por eso vas a ser desechado. Si eres un verdadero hijo de Dios, el Señor abre las puertas por medio del sacrificio de Jesucristo. Para cerrar, hermanos, yo sé que es importante que nosotros sepamos de que estas instrucciones es para que nosotros las cumplamos. Esto es para ti y para mí. Esto es para que nosotros podamos decir, Señor, ya sé lo que tengo que hacer, ayúdame a hacerlo. Reconoce que en tus propias fuerzas no lo vas a poder hacer. Reconoce que necesitas aún de tus líderes para que te guíen por donde caminar. Pero para eso necesitas sujetarte a ellos, necesitas creerle a Cristo, necesitas buscar ser humilde y buscar siempre estar sobrio en tus pensamientos. No te dejes llevar por las emociones, llévate por las convicciones. Y sobre todas las cosas, estate atento y resiste cualquier tentación de Satanás. Porque si resistes a Satanás, el diablo sale huyendo. Y Dios te ayuda en medio de esa dificultad. Permítanme cerrar en oración.
Y bueno, ahí le damos paso a nuestro querido hermano Esteban. Padre, te damos gracias, Señor, porque a pesar de que hay tanta riqueza y hay tanto dentro de este texto, Señor, tú nos guías y nos hace ver cuáles son los preceptos que tú tienes para nuestra vida. Padre, ayúdanos en medio de la adversidad a poder abrazar estos preceptos y a poder cumplirlos de acuerdo a tu voluntad. No podemos hacerlo sin la obra de tu Santo Espíritu. Necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu capacitación. Ayúdanos en humildad a poder seguir el ejemplo que vemos en Cristo. Padre, te damos gracias, te pedimos que nos sigas acompañando durante este día y esta semana y yo te doy gracias, Señor, por esta congregación. Te pido que tú sigas y continúes bendiciéndolos mucho más y que sea tu palabra hondando en sus corazones para que ellos puedan entenderte, conocerte cada día más para poder obedecerte. Todo sea para la gloria y la honra de tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.